gracias, Señor. Amado Dios, gracias por permitirnos estar juntos en tu casa, Padre. Ven y paséate en medio de nosotros y dirige nuestro corazón y mente hacia ti, Señor. Bendice este culto, la oración y la palabra, Padre. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para acercarnos más a ti. En el nombre de Jesús, amén. En Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino la tuya. Este es uno de los ejemplos más profundos de la rendición en toda la Biblia. Jesús decidió obedecer a Dios aún sabiendo que sufriría. Aquí Jesús está orando sabiendo que pronto será crucificado y Él expresa su dolor y temor humano, pero al final decide someterse completamente a la voluntad de Dios. Esto muestra que rendirse ante Dios no siempre es fácil, incluso para el mismo Jesús en su humanidad. Este ejemplo nos muestra que rendirse a Dios significa hablar honestamente sobre lo que sentimos con Dios, pero aún así confiar en su voluntad. Amén. Junto al cielo yo te adoro, con los ancianos yo me inclino, mi corona toca el suelo, santo, santo. Hoy mi aceite yo derramo, que la fragancia llegue
Gracias, Señor. En Apocalipsis 4:8 dice: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El apóstol Juan ve seres vivientes alrededor del trono de Dios que adoran día y noche sin cesar. Esto nos muestra a nosotros que la santidad de Dios provoca adoración profunda. La adoración debe ser parte central de la vida. En el cielo todos adoran a Dios continuamente sin cesar. O sea, que la adoración no solo es cantar en la iglesia, sino reconocer la grandeza de Dios en todo momento. ¿Y cómo lo podemos adorar? Pues de mil maneras. Sea agradeciendo a Dios diariamente, reconociendo su grandeza y viviendo de una manera que lo honre. De esa forma vamos a glorificarlo diariamente. Amén. Muy santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré, Señor. Y un arco iris está vestido, su voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti el único Rey. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré, Señor. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús.
Santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Yo te adoraré, Señor. Santo. En Salmo 121 del 7 al 8 dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y a veces que uno piensa con eso, que es cuando uno sale por ahí y regresa a su casa. Pero eso es un poquito más profundo que eso. Este versículo es una promesa directa sobre la presencia constante de Dios. Esto no solo se refiere cuando salimos de nuestra casa y estamos de camino a algún destino. Esto es algo más profundo que también se refiere a cuando nos sentimos solos, estamos en situaciones difíciles, tenemos que tomar decisiones, tenemos miedo o incertidumbre. Tenemos que recordar que no estamos solos y que la presencia de Dios está contigo para guiarte y dirigirte a cualquier área en la que lo necesites. Amén. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, 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 Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Oh, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde
esta hora vamos a recoger la ofrenda y le oramos al Señor. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. Te damos esta ofrenda con alegría para que se use para tu obra y para quienes te sirven. Bendice a todos los que dan y haz que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Amén. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, Avívanos, oh Dios. sálvanos, Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios, que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Tu iglesia te pide Que se llene tu casa con tu gloria. llena tu casa, oh Dios. Oh Amén. El pastor con nosotros. Dios bendiga a nuestro nuevo integrante, gloria a Jesús. Santo, hay que darle un fuerte aplauso, gloria a Jesús, ¿verdad? El ministerio de adoración, gloria a Dios, aleluya.
Y a la iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Gloria a Jesús. Estamos más que contentos y gozosos de estar en la casa del Señor. Oye, yo creo que la iglesia está motivada de seguir cantando, ¿verdad? Aleluya. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por sus maravillas. Le damos gracias al Señor por su provisión, por su amor, por su bondad, por todo lo que nos da a cada uno de nosotros. Amén. Por este día que nos permite llegar a todos nosotros, ¿verdad? Aquí para reunirnos, para gozarnos. Gloria a Jesús. Y para adorar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a los hermanos que están conectados. Gloria a Jesús en esta hora. Dios les guarde, Dios les cuide. Gloria a Jesús. Así que seguimos hacia adelante. Gloria a Jesús. Aleluya. Oye, dale una vueltita a esa canción. Aleluya. Y que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Déselo fuerte, désele ese aplauso fuerte al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Así que vamos a tomar un momentito, gloria a Jesús, ¿verdad? Y que la hermana Clarisa, ¿verdad? Va a subir a los niños, gloria a Jesús. Tengan mucho cuidado por ahí, por las escaleras. Gloria a Jesús. Santo eres Dios. Así que David, ayúdame aquí a poner eso para acá, gloria a Jesús. Vamos a tener una parte poderosa, gloria a Jesús. Gracias. Y sin más preámbulo, gloria a Jesús, para aprovechar el tiempo, vamos a dejar por aquí a nuestro profesor, maestro, catedrático, el hermano Kendo. Dios lo bendiga y lo guarde y Dios lo use plenamente esta mañana. Con todos esos chorretítulos yo no sé cómo vamos a empezar. Dios les bendiga, catedrático y todo. Bendito, sí, yo creo que yo terminé la universidad raspa con un lado de con suma dificultad. Mire, hermano, los que estuvieron el domingo pasado aquí o por las redes, saben que llevamos ya, este es nuestro nuestro tercer mes, hablando de lo que es el ser formados para la familia de Dios, ¿verdad? Y el lema del año, dale a la animación, dale clic. El lema del año de la iglesia es fundamento con fuego. Eso es lo que hay, hermano, fundamento con fuego. Y vamos a dar un pequeño repaso rapidito. Joshua, síguela. Nosotros vamos a estar hablando sobre lo que es la vida en comunidad, la unidad del cuerpo y cómo eso se da a través de las relaciones que tenemos entre nosotros, relaciones saludables, para que podamos ir al resto del mundo a llevar este evangelio que se predica a través del amor de Jesucristo, ¿verdad? Y eso somos nosotros. En este mes de marzo, ya el domingo pasado hablamos de fuiste formado para pertenecer a la familia de Dios. O sea que nosotros no somos unos simples espectadores, ni unas personas que ocupamos un espacio, ni somos un cuerpo caliente dentro de un templo, sino que somos parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Porque nos reconciliamos con Dios a través del primogénito que es Cristo. Y por eso nuestro hermano mayor, que nos dejó una ruta a seguir,
nos instruye y nos invita a seguir sus pasos y a disfrutar de todos los beneficios y de todos los privilegios que el reino de los cielos nos ha otorgado por reconciliarnos con Dios. No es lo mismo ser creación de Dios que ser hijo de Dios. Y no todo ser humano es hijo de Dios, porque el que no ha recibido a Jesucristo como único y exclusivo Salvador no es hijo de Dios. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Así que es bien importante eso. Dale para atrás. Hoy vamos a hablar de lo que más le importa a Dios, que es una familia o una vida que comparte. Y el domingo que viene vamos a estar hablando de lo que es la restauración y cultivar la verdadera comunión. Ahora sí, como repaso, ese árbol nos representa a nosotros, la iglesia. Hay un campo abierto, vamos suave. Hay un campo abierto para nosotros predicar, pero para poder llegar a ese campo abierto de llevar las buenas nuevas, ahora sí, la próxima, tenemos que pasar por un proceso, ¿verdad? Tenemos que echar raíces, y nuestras raíces están en la palabra, el fundamento, que es lo que esta iglesia está proclamando este año, fundamento para que venga el fuego de Dios sobre nosotros. Y ahí vamos a desarrollar nuestros valores, la identidad como cuerpo de Jesucristo, nuestra identidad propia como creyente. Vamos a fundamentarnos en ese amor incondicional que Jesús nos modeló cuando vino aquí a la tierra y que el Padre ha ido demostrando desde el Génesis. Y en lo que eso ocurre, en esa dinámica que es la troncal de la iglesia, vamos a compartir una visión, vamos a compartir lo que es una buena comunicación, una estructura, una unidad del cuerpo. Y en ese proceso, en ese trámite, usted va a darse cuenta que como somos distintos, vamos a pasar trabajo. Porque esto no es pegarlo con Crazy Glue y ya. Aquí nos toca a nosotros crecer juntos, aprender los unos de los otros juntos, soportarnos los unos a los otros, como dice la Biblia. Y de alguna manera, a través del Espíritu de Dios, Dios nos une en un propósito, en una fe, en un amor, para que luego podamos salir y ese fruto que hemos dado entre nosotros lo podamos entonces compartir a aquellos que aún no han conocido a Jesús. Así que ahora sí vamos para la lección. Seguimos. Lo que más le importa a Dios es una vida que comparte. ¿Qué es compartir? Esa palabra es como que bien difícil de definir, ¿verdad? Porque compartir como que usted no encuentra algo que puede utilizar para sustituirla, pero en nuestras propias palabras, ¿qué usted entiende que es compartir? Si yo comparto un sándwich, ¿qué yo estoy haciendo? Estoy dando ¿qué? Dando algo de mí a otro, ¿verdad? Pues compartir es dar algo de ti hacia otro o hacia otros, ¿verdad? Como dijo la hermana, dar el amor, dar de nuestra experiencia. Compartir también puede ser sabiduría. Vamos a ver. Ahora es más fácil porque pastor, enséñeme aquí un poquito rápido. Vamos a coger un tutorial de un segundo. ¿Dónde le doy? Ahí ya está. No, es más fácil que nada. El jíbaro es cosa mala. Yo con mi máquina aquí de backup, pero esta es la que es. Mire. Sí, yo ya mismo salgo y doy un tarjetazo. Si la tarjeta funciona, pues voy y la compro. Así que no me haga toin. Mire, pues compartir es dar de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos de Dios, ¿qué vamos a compartir? Lo de Dios, ¿verdad? Si somos familia de Dios, debemos dar lo que tenemos como familia, que es lo que Dios nos dio. Si usted no está dando lo de Dios, algo está pasando, o usted mismo, ¿cómo es que se llama ahora cuando los mandan de un país para otro, que los expulsan? Usted mismo se extraditó. Si usted no está dando lo de Dios, se está extraditando porque nadie lo ha sacado de la iglesia. La iglesia somos un cuerpo. Así que es importante que nos examinemos todo el tiempo a ver qué es lo que tenemos por dentro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, pero también de la abundancia del corazón es que se produce el fruto.
Si usted tiene espiritualidad, si usted tiene el Espíritu de Dios consigo, y no quiere decir que usted esté hablando en lengua en cada esquina, no es eso. Es que usted está procurando la llenura de Dios, pues de usted va a brotar lo de Dios, el fruto de Dios. Pero si usted no está en esa búsqueda y solamente viene a congregarse como un visitante más, aunque haya aceptado a Jesús, si usted no tiene una vida devocional, su vida se va a deteriorar de tal manera que lo que va a salir de usted no es lo que Dios sembró en usted, es lo que usted permitió que se apoderara de usted. Que ahí es que ocurre cuando vienen las zorras pequeñas a llenarle usted la mente y la cabeza de cosas que no son de Dios. Y si eso se apodera, hermano y hermana, tenemos que reconciliarnos con Dios para que Dios limpie nuestra viña y nos ayude a sacar esas cosas malas, toda la cizaña que no debe estar con el trigo, toda esa sabandija que a veces se nos quiere colar, y se nos cuela bien fácil. Ahorita vamos a hablar de eso. Se nos cuela bien fácil, pero en la mañana de hoy nos vamos a concentrar en lo bueno que Dios ha puesto en nosotros. Lo primero que hizo Dios, ¿qué fue? Por nosotros. Amarnos, y de tal manera nos amó que ¿qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito, que ahora es el primogénito, porque gracias a Él ahora todos somos hijos de Él, ¿verdad? Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tengamos que la vida eterna. ¿Y la vida eterna dónde comienza? A ver si ustedes saben. ¿Comienza en el cielo? Comienza aquí. Comienza aquí, ¿por qué? Porque desde que usted recibe al Señor, usted forma parte del reino de los cielos. Que sí, que estamos en una transición, claro, porque estamos en un cuerpo que se corrompe, que se enferma, que no es igual que cuando estemos en el cielo, pero las bondades y los tesoros que hay en el cielo ya están disponibles para ti y para mí, porque somos hijos e hijas de Dios. ¿Me está entendiendo, verdad? O sea, que usted tiene que vivir con esa confianza y esa seguridad de que usted no va a ser feliz cuando llegue al cielo. Usted es feliz desde ahora. Desde que usted tiene a Cristo en su corazón, su vida debe tornarse de una vida de tristeza en una vida de alegría. Y no quiere decir que usted no le vengan momentos malos y que usted tenga ganas de llorar a todo lo que da. Peor que una telenovela. No quiere decir eso. Todos vamos a pasar por pruebas y por dolor. Pero la diferencia es que tenemos el Consolador, que tenemos el Espíritu de Dios, que tenemos al Padre velando por nosotros de día y de noche, y que tenemos a Jesús, que es nuestro coach de vida, porque fue el que escribió cómo nosotros teníamos que caminar, y no lo escribió como los que redactaron la Torá o como los que escribieron el Nuevo Testamento, lo escribió a precio de sangre. Las letras de él son con sangre. Él caminó sobre la tierra, y eso lo dimos el domingo pasado, para que nosotros pisáramos sobre sus huellas. ¿Ves? Y entonces, para no seguir alargando la cosa, ya sabemos, ¿verdad?, que lo que hay en nosotros es lo que debe brotar, y lo que debe brotar de nosotros es lo de Dios. Y hay unos textos base que vamos a discutir ahora temprano en la lección, para luego entonces ir hablando un poquito de lo que es esto que es una vida que comparte. Adiós, paso yo. Ya se me olvidó que yo ahora tengo el control. Hermano, téngame paciencia, que esto, ¿verdad? Yo soy un poquito tecnológico, pero para otras cosas. Para dibujo técnico y cosas así. Mire, a lo mejor usted no lo ve porque las letras están chiquititas, pero lo vamos a leer. Y los que quizás lo estén viendo online, pues a lo mejor se le haga difícil, pero después vamos a tener toda la literatura disponible para que se pueda bajar y la puedan volver a estudiar. Así que, si me permite, téngame paciencia, pero en Juan 13, del 34 al 35 dice, Jesús dijo mismo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. O sea que si de usted y de mí nace el amor, ellos van a saber que somos de Dios. La gente en la calle está deseosa de poder compartir con personas que verdaderamente amen. Porque usted sabe que la definición del amor en el mundo es muy distinta a la definición de la Biblia. En el mundo el amor es un sentimiento. En el mundo el amor es relaciones entre dos seres humanos. En el mundo, para otros, el amor es el dinero. En el mundo, para otros, es
cuando a mí me gusta alguien o me gusta algo, pues eso yo amo. Pero la Biblia tiene una definición muy distinta del amor. Y la vamos a tocar por encimita porque si no, ahí sí que nos amanecemos. Porque el tema del amor puede durarnos un año completo estudiarlo, sinceramente. Pero es bien importante que nosotros nos demostremos el amor entre los hermanos, el amor entre esposo y esposa, el amor hacia mis hijos, el amor hacia mis padres, hacia mi prójimo, que el prójimo no es nada más el vecino que usted tiene al lado, que pone la música alta a las tantas de la madrugada y usted no puede dormir. También está el que es compañero de trabajo, el que usted ve todos los días en la guagua pública o en el banco o en la oficina o en cualquier otro lugar que usted se mueve. Ese también es el prójimo. Y aún el extranjero que usted quizás no conoce, pero que de alguna manera usted sabe que va a necesitar de usted, ese también es el prójimo. Y porque tenga un aspecto distinto, no podemos tratarlo distinto. ¿Me está siguiendo? Entonces, dice en Hechos 2, a mí me gusta esa parte. En Hechos 2, 42 al 47 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que ellos compartían todo, comían juntos, oraban juntos, tanto el tiempo juntos. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esas dos cosas se llaman comunión. Cuando usted está junto, que no se despega, o sea, que no se pierde por ahí, uno no sabe de usted desde aquí a 2 meses. Cuando usted está continuamente compartiendo, pero también están en común acuerdo para hacer las cosas. Eso es comunión. O sea que cuando usted oiga, vamos a estar todos en comunión. Cuando vamos a orar, normalmente usamos esa palabra. Vamos a estar todos en comunión, pero realmente la comunión no se hace nada más que cuando oramos. La comunión también es cuando estamos aquí como ahora, compartiendo la palabra. La comunión es cuando salimos a almorzar juntos. La comunión es también cuando salimos a servir juntos. La comunión es también cuando usted le envía un mensajito de texto a un hermano porque lo extraña. Ahí hay una unidad, ahí hay un junte, ahí hay una relación de amor fraternal, ese amor que Dios pone en nosotros para velarnos la espalda y cuidarnos los unos a los otros. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas, en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto estaba ocurriendo en plena persecución. Ellos empezaron a vivir todos juntos, le llamaban como comunas, vivían en realidad en sitios escondidos porque los estaban matando. O sea, los estaban persiguiendo literal. Entonces, ellos lo que hacían era que lo vendían todo y hacían un pote, como si fuera una cooperativa. Hoy día somos millones y millones de cristianos, está un poco difícil que los millones y millones de cristianos vivamos en un mismo edificio. Pero sí se supone que usted y yo, en cierta manera, si usted ve a un hermano en necesidad, usted deje de comer en cierta forma, aparta lo que usted tiene y lo comparta. Porque mire, aunque usted no lo crea, aquí nosotros en Puerto Rico nos quejamos. Ay, estoy pelado. Cuando abre la gaveta tiene ahí un chorro de pesetas o 2 o 3 pesitos de a uno. Abre la nevera y tiene para comer. Abre el grifo y hay agua. Algunos tienen hasta agua caliente. Usted prende la luz, pone el televisor, se monta en un carro, tiene zapatos, se cambia de ropa todos los días y estamos pelados. ¿Me sigue? Nos quejamos mucho, pero no nos damos cuenta de que debemos ser más agradecidos. Esto no era parte de la lección, pero hay que traerlo porque esa gente estaban desprendidos de todo lo que tenían. Ahí había gente pobre y había gente rica. Había de todo. Todo el que creía en el Señor decidía ser igual que los demás. Ah, que yo tengo un doctorado en Emerson University y yo no me puedo mezclar con este que solamente barre las aceras. No, eso no era así. Allá el doctor como el barrendero era igual de hijo. Y yo creo que nosotros debemos mantener
ese estándar, porque eso es lo que la palabra dice, que ninguno se crea mayor que nadie, que no tengamos acepción de personas, que veamos a los hermanos como mayores que nosotros, o sea, que los tengamos en estima. Y eso nos mantiene humildes, porque la humildad no es que usted vista harapiento, ni que usted esté con el bolsillo roto. La humildad es que usted reconozca que usted es insuficiente y que siempre va a necesitar de alguien más, y por sobre todas las cosas necesitamos de Dios para seguir hacia adelante. Entonces, vendieron todo, entregaban todo, se repartían para cubrir la necesidad por igual, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, o sea que participaban de la cena del Señor. Porque cuando dicen partir el pan no es simplemente los banquetes. Es verdad que en un momento dado se coló uno que otro que lo que iba a comer, y Pablo tuvo que meterle fuerte y decirle, mire, usted no venga aquí a jaltarse comida, venimos también a comer palabras, tú sabes. Y tuvo que jamaquear, porque habían unos que, muchachos, si los dejan se llevan el pan metido en la manga. Usted sabe, repiten y repiten y no le importaban nada. Pero mire, pero eso es otro cuento. Entonces, ellos partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, con humildad, ¿verdad? Bien, bien chévere. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea que ellos, mientras adoraban a Dios, servían a los demás y buscaban ayudar a los demás. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué usted cree que cada día se añadían los que habían de ser salvos? ¿Qué estaba ocurriendo ahí? ¿Qué se notaba entre ellos? El amor. Se mide y se merece un aplauso, mano. El amor del Señor. Cuando el amor se manifiesta, la gente lo quiere. Dígame usted que a usted no le gusta que le den un abrazo y le digan, te quiero mucho, me ha hecho falta el tiempo que no te veo. ¿Verdad que sí? Qué bueno es cuando se acuerdan de uno. No va a decir quién está haciendo hueca ahí, hermano. Pero esto está tremendo. Aquí hay mucho amor, ¿sabe? Aquí hay mucho amor. Esta iglesia es pequeña pero poderosa. ¿Verdad que sí? De hecho, yo me quedé aquí por eso. Pues cuando yo vine en 2015, ya va bastante ya, me quedé porque vi el amor de los hermanos. Porque a mí 11 años, hermana, gracias por la matemática. Hace 11 años casi, yo llegué aquí en una crisis personal y en una transición. Y no sabía qué era lo que el Señor quería conmigo. Y hago este paréntesis porque a lo mejor tú estás pasando por algo similar. Y cuando llegué, a mí nunca me ha asombrado los templos grandes, ni la mucha música, ni las luces, ni la decoración. Yo observo más cómo se comporta la gente. Y cuando yo vi que aquí la gente se abrazaba, la gente no le importaba si era bien viejito o bien chiquitito, o si venía en un Porsche, o si venía en un Ñangara como el de Bejuco, nada de eso. Aquí todo el mundo es igual, ¿verdad? Yo no he visto un Porsche por aquí, por si acaso. pero si viene un Porsche, pues bienvenido, hermano. Venga con su Ferrari también, no hay problema. Me lo da a probar, se lo voy a enviar. Pero mire, el asunto es que cuando yo llegué aquí, el amor de Dios fue tan grande que me sentí en casa desde el primer día. Y los pastores se dedicaron a conocerme y yo a conocerlos a ellos y los hermanos. Ya yo conocí a algunos hermanos, ¿verdad? Como Rafa, que nos conocemos hace 30 y pico años. No voy a decir más cuántos es el pico, a no tirarme yo mismo al medio. Pero qué bueno que ese amor que yo conocí de esta iglesia hace 11 años es el mismo amor que veo todos los domingos, todos los martes, y cada vez que nos reunimos y nos vemos por ahí, no importa si estamos en un culto o no, porque esto no se trata de hacer mucho abrazo cuando estamos en las paredes, no. Se trata de que nosotros seamos así donde quiera. Lo que usted aprende aquí lo tiene que manifestar donde quiera que usted vaya. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir porque si no, no acabamos. En 1 Juan 3, 16 al 18 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, ¿quién es Él? Jesús, Dios, ¿verdad? Puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por ¿quiénes?
Por los hermanos, fíjense, por los hermanos. O sea, que usted y yo debemos estar dispuestos a dar la vida el uno por el otro. Esa es la hermandad. Cuando usted está dispuesto a todo, contarle que su hermano o su hermana esté bien. Y dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, o sea, que usted es un maceta en buen puertorriqueño, que usted es un tacaño, un avaro, un mordido. Me desahogué. Pues mire, si usted cierra contra él su corazón, ¿cómo usted puede decir que more el amor de Dios en usted? O sea, no hay manera. Si usted ve la necesidad y no se conmueve, pues ese amor de Dios está cuestionable, ¿sabe? Nosotros no podemos, ¿verdad? No es que ahora usted tenga que meter a todo el mundo en la planilla y quedarse pelado. Pero si usted sabe que Dios está tocando su corazón, no resiste ese bolsillo ni esa mano. A veces no es dinero, a veces sacar tiempo para ayudar a montar una puerta, para abrirle la puerta a alguien, cargarle la compra, o completarle la compra, o conseguirle un servicio, o levantar el teléfono y llamar a alguien que le pueda ayudar, porque a lo mejor uno no puede, pero uno conoce a quién, y viabilizar el que ese hermano y esa hermana cubra su necesidad. ¿Me entiende? Y entonces dice, hijitos míos, es que Juan le gustaba decirle a la iglesia, hijitos míos, mis hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Oiga, eso es una bofetada. Porque no es lo mismo yo decir, ay, yo te amo, hermanita, hermanito, Dios te bendiga. Yo chavo mucho a la hermana Ana cuando salimos, ¿verdad, Ana? Yo soy medio travieso, Ana, y pego a saludarla. Ya, mira, estate quieto. Y yo, dice, parece un nene chiquito. Y yo, pues sí, es verdad. Pero no es lo mismo que yo le diga a Ana que la amo aquí en el templo y que después yo la vea por ahí y a pie y sudando y la deje a pie. Oye, ¿cómo es eso? Yo tengo que parar la guagua esa mía que parece una parcela y vente, Ana, móntate. A lo mejor ella me dice, no, si yo estoy llegando yo, pero te llevo allí para que suden menos. De eso se trata, que estemos pendientes de la necesidad de los que tenemos alrededor. Y a lo mejor te va a tocar ayudar a alguien que ni conoces, pero estás viendo la necesidad. Igual el amor de Dios no puede ser selectivo, para unos sí, para otros no. Si tú tienes amor, tienes amor. Entonces, esta sí que es importante, porque esta los mantiene a todos, mire ahí, enfilados. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Nosotros muchas veces, pues como estamos en la queja avanza de que, ay, tengo muchos problemas, estoy bien cansado, no puedo con esto, vemos la necesidad del otro y dejamos a cada cual que corra por su lado. Pero usted sabe qué, que no hay cosa mejor. Ahorita van a ver una ilustración ahí que lo demuestra, que cuando todos llevamos las cargas juntos, las cargas se vuelven más livianas, porque hay un proceso dentro de la prueba que es donde somos más atacados como seres humanos, que es cuando nos sentimos solos con todo el peso. Ahí el enemigo quiere hacer fiesta, porque empieza a meter en tu cabeza, Dios, y tú no vas a la iglesia tal que dicen que tienen mucho amor, ¿dónde están? Y te pega a tirar la puya y tú te desanimas porque nadie te llamó o nadie te escribió y tú estás hasta el cuello o por encima del cuello casi ahogado de problemas. Procuremos que eso no ocurra aquí. Y los que me escuchan allá, que pertenezcan a otra congregación, usted haga la diferencia. Procure que por lo menos de su parte, usted, si se acuerda de alguien, dele la llamada. Visítelo si tiene la confianza de visitar, pero haga algo para que esa persona sepa que forma parte de esta familia, la familia de Cristo, la familia de Dios. Y mire, esto sí que es importante. A mí me gustó esta frase cuando la leí en la lección. Dios no busca cristianos impresionantes, sino amorosos. Y no es que usted sea una lapa, no es eso. No es que usted abrace a todo el mundo, porque cada cual tiene su forma de ser. Hay gente que no le gusta esa cosa de estar abrazando. Está bien, perfecto.
Y también uno tiene que respetar espacio personal. Eso es importante, hermano. Porque si no puede buscarse un problema. Pero sí es importante que de usted se note que hay ese amor, que hay esa preocupación, que hay esa bondad, que se vea que usted está dispuesta y dispuesto a correr la milla extra por sus hermanos. Y fíjense que, como dijimos ahorita, amar no es un sentimiento. Realmente amar es una decisión visible. Si usted ama, se tiene que notar. Si usted ama a los demás, no puede ser que cuando usted se siente bien, ama a toda la humanidad. Pero cuando usted está enojado, no ama ni al gato que está al lado, ni a su hijo, ni a su esposa, o su esposo, a su novio, o su novia, porque está aborrecido. Eso no puede ser. No podemos estar cambiando nuestro eslogan porque cambiamos de humor. O sea, el amor no es un eslogan, vamos a empezar por ahí. Usted no puede decir que ama como si pusiera un billboard, yo amo a todo el mundo. Y a la hora de la verdad, está seco. Lo exprimen y no bota ni una gota de amor. ¿Me sigue? Es importante que nosotros no seamos, perdonen, pastor, que lo voy a decir en mis palabras, que no seamos cristianos fake. Hay mucha gente que le gusta que los vean la Biblia, con los stickers en los carros, paradito aquí al frente y a Dios no le impresiona nada de eso. Dios no necesita eso. Dios necesita que su corazón esté alineado con el de Él. Y para que esté alineado tiene que brotar amor. Y si a usted le falta amor, dígale al Señor, sáname. Y el Señor sana las heridas, porque a veces venimos heridos y maltrechos, nos han castigado, nos han lastimado. Y mire, lo digo con toda candidez, hasta en las propias congregaciones hay gente que salen trasquilados. Porque hubo un hermanito, una hermanita, un líder o alguien que no supo manejar una situación y esa persona la dejaron ir sin resolver. Y sigue por ahí, cuando usted lo escucha, a veces le habla, no, yo soy apartado, yo soy apartada. Y cuando te cuentan la historia, quizás era algo que se pudo haber resuelto de una manera muy sencilla, pero no hubo la atención y el amor suficiente. Y eso crea un problema serio, porque aunque usted no lo quiera, la mala fama existe. Cuando nosotros no damos el testimonio, entonces manchamos el testimonio de toda una congregación. Por eso es que tenemos que cuidarnos de que el amor en nosotros sea genuino, no sea fingido, que no sea... Yo no sé cuántos aquí han visto, perdonen. Yo no sé cuántos han visto los certámenes de belleza. Cuando gana la reina, todas las que querían ganar, ¡ay, qué bueno! Y yo digo, de verdad se alegra que ella haya ganado. Cuando tú querías ganar y estabas ahí, voy a ganar. En verdad será así. Por eso será pura hipocresía. Para que las cámaras la vean bien, la más buena gente. Yo no estoy en la mente de ella, pero a mí me cuesta trabajo creer que todas están contentas de que haya ganado la reina. Porque era una competencia. Pero en el Evangelio no estamos compitiendo los unos con los otros. Estamos corriendo nuestra propia carrera hacia el cielo. Y al revés, se supone que nadie se quede atrás. Hay una frase del ejército de los Estados Unidos, especialmente los Marines lo usan mucho, que tú no puedes dejar a ningún hombre atrás. No man left behind, en inglés. Y es importante, hay una película de eso. Pero es importante que usted no deje a nadie atrás. Y si usted está atrás, pegue el gritito. No tenga miedo, siempre va a salir alguien a ayudarle. No se encierre o no piense que le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió en el otro lugar donde usted estuvo. Por lo menos, gracias al Señor, yo puedo decir con toda certeza que en este lugar no se deja nadie atrás. Aquí, y no es porque ellos estén aquí, pero y hay que honrarlo. Nuestros pastores son dedicados. Usted no los escucha diciendo nada porque ellos no hablan nada con nadie de lo que ellos hacen. Pero estoy bien seguro, porque yo he sido oveja, que he sido atendido, que en momentos difíciles se han sentado conmigo. ¿Qué está pasando? Lo bueno, lo malo, y si me tienen que dar una nalga, que me la den. Porque hay que, ¿verdad? Ya eso no se dice. Rápido me censuran. Pero
cuando hay que corregir, hay que corregir. Y esa es la parte más difícil del amor. Porque el amor también señala lo malo en nosotros. ¿Para qué? Para que eso malo no nos haga perdernos. Es necesario. Eso es así, Julita. Entonces, si el amor no es un sentimiento, una decisión visible, significa que usted demuestre el amor con acción. Tus hechos son los que van a hablar. Y el amor es la evidencia pública de que somos del Señor. Así que la gente va a saber a quién tú le sirves por cómo tú te comportas. No por lo que dices, es por lo que demuestras. Entonces, esta vez me gustó, los muñequitos. Una iglesia puede tener tremenda música, los mejores predicadores con doctorado en 3 teologías y cuanta cosa hay de los seminarios de donde quiera. Pero si no hay amor, esto es un cascarón de hormigón y bloque con plafón y es una estructura que no tiene vida. ¿Me sigue, verdad? Y fíjense, se puso esta ilustración así a propósito de una congregación de gente bien chiquitita y una persona bien grande trepada en un altar. Porque muchas veces nosotros en congregación nos sentimos chiquitos y pensamos que esa persona es inalcanzable. Porque ocurre esa dinámica de que son inalcanzables. Y la persona que es inalcanzable a veces se cree también que sabe tanto que no hay manera de que los que él le está hablando lleguen a su nivel. Y eso se llama ego. Eso se llama soberbia. Y eso no es de Dios y ahí no hay amor. Y si esa persona se atreve a predicarle el amor bajo esas condiciones, está hablándole a las paredes, porque cuando usted habla y su vida no respalda lo que usted habla, se siente. Yo no sé cuánta gente usted le ha hablado a usted, tal, y usted dice, ay, yo no sé, pero como que lo que me está diciendo no me llega, o como que no me ministra, o si es una conversación que no tiene que ver con Dios, usted dice, ay, yo no sé, pero como que a mí esto no me huele bien, como que esta persona no es real, no es genuina. ¿Verdad? Ese gut feeling, ese sentir que usted como que le rebota lo que la persona dice. Pero cuando una persona verdaderamente camina lo que dice y dice lo que camina, usted sabe que hay una persona con integridad. Y va a tener defectos, porque todos tenemos defectos. Pero en esencia, cuando usted ve que esa persona lo que dice es lo mismo que hace, a usted le atrae eso que está diciendo esa persona y lo recibe. Por eso es que es importante que la iglesia se mantenga en amor, porque sin amor, esto aquí es un museo, un lugar vacío con muchos muebles, y nosotros seríamos cuerpos calientes que estamos aquí 2 o 3 horitas oyendo musiquita, cogiendo una terapia para salir otra vez y volver a lo mismo, a la rutina. Pero cuando somos del Señor, usted sale por esas puertas a servir. Usted sale por esas puertas a amar con mayor intensidad. Usted sale por esas puertas con mayor conocimiento y mayor deseo de hacer la voluntad de Dios. Usted sale por esas puertas con una esperanza que no tenía cuando entró, porque Dios le habló y le dijo que estoy contigo. Y te lo dice a través de tus hermanos que te abrazan y te extrañan y te dicen lo que necesites. Así es como la iglesia se mantiene y se manifiesta y crece. Y no es crecer de que esto aquí esté explotado de gente, no. Es que si todas las sillas están llenas, estén llenas de gente que tengan el deseo de amar a Dios y amar al que tiene alrededor. Porque eso es lo que Dios nos pide. Si usted cumple con ese mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, muchas de las cosas estarían resueltas. Esta frase, grábela. Mire eso. En la iglesia, en la balanza de Dios, vale más 1 onza de amor que 7 libras de talento. ¿Me estás entendiendo? No anhele ser el mejor músico de la iglesia, o la mejor predicadora, o el mejor predicador, o no anhele ser el ministro internacional.
por meramente serlo. Anhele primero perfeccionarse en el amor, y los dones y los talentos que Dios haya puesto en usted van a empezar a florecer, porque Dios es quien los pone. Pero mucha gente se apantalla con el ¡guau! Se apantallan con el espectáculo, con la tarima, con las luces, con los monitores, con el sonido crispy, que nada falla. Con un predicador que usted quiere escucharlo día y noche. No es eso, no se equivoque. De entretenimiento está lleno el mundo. Nosotros tenemos que estar llenos de la palabra. Ahora, que sí, que Dios da una gracia y Dios capacita y Dios nos pule para que adoremos al Señor y para que la palabra fluya y cautive las almas. Claro, eso es parte del carisma que Dios pone en la iglesia. Esa gracia que Dios pone en nosotros hace que cada miembro del cuerpo de Cristo tenga una función. Pero si usted anhela algo, anhele primero perfeccionarse en el amor, y después Dios le va a dirigir en todo lo demás. Así que recuerde que vale más que usted tenga 1 onza de amor en usted que 7 libras de talento. Porque las 7 libras de talento, si no tiene amor, no tiene función. Pero con 1 onza de amor, aunque usted crea que no tiene talento, Dios lo va a usar. Porque el amor de Dios lo vence todo. Y miren lo que le dije ahorita. La fe auténtica se expresa compartiendo la vida. Compartimos carga. No es lo mismo yo estar en el medio con esa viga que tener al pastor Rafi, que tener a la pastora Nelly, a Clary y al pastor Eliezer conmigo cargando esa viga. Y si los pongo acá entre nosotros, no es lo mismo tener a Silvia sola que Semidey, Edwin, María y Ana se monten ahí. Nena, dale, que te ayudamos, vamos. ¿Para dónde vamos? ¿Para Sabana Seca? ¿O vamos para dónde? ¿Para Bayamón? No, olvídate, aunque tengamos que ir a pie por ahí para abajo, vamos. No te vamos a dejar sola. De eso se trata. Compartir las cargas, sacar tiempo para entre nosotros de alguna manera conocernos mejor y ayudarnos y hacernos saber que no estamos solos. Los recursos que tú tienes en el medio de los procesos, a veces hay alguien enfermo, o a veces uno tiene un familiar enfermo, o alguien tuvo una pérdida grande. Pues en ese proceso la iglesia está. La iglesia está para servir. Yo conozco un pastor asociado que decía, mire hermano, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Y en verdad. Literalmente. La comunidad no es conveniencia, es compromiso. O sea que no podemos estar como los glotones que le mencioné ahorita, que iban a cenar y a partir el pan, pero era para jaltarse y después irse comidito a la casa y no había cambio en ello. La comunidad de fe se mantiene porque hay un compromiso entre todos de estar juntos y unánimes, en un mismo sentir, en una misma fe, en la paz del Señor, manifestando el amor entre nosotros y sirviéndonos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que todo aquel que llegue por esas puertas o que salgamos a buscarlo reciba una palabra correcta. No simplemente una palabra que diga una cosa y que se refleje otra. Porque no hay cosa más mala que usted esté explicando algo. Es más, el clásico. ¿Cuántos aquí vieron un tío, un papá o un familiar haciendo esto? Tenía el nene aquí, 7, 8 años. Mijo, no fume, que eso es malo. ¿Cuántos lo vieron? ¿Lo vivieron o saben de esa historia? De eso se trata, ¿verdad? A otra escala. Pero la iglesia no puede fumar y decirle a la gente que no fume. La iglesia no puede estar haciendo una cosa y predicando otra. La iglesia, tú y yo, el cuerpo de Cristo,
tenemos que hacer de nuestras vidas, como decía Pablo, tenemos que ser cartas abiertas. Que cuando nos lean, que cuando usted lo miren de lejos, ese Pedro tiene algo diferente. O si no lo conocen, oye, ese flaco no sé qué tiene, pero siempre lo veo sonriendo. Tiene algo diferente, ¿qué será? Y cuando se te acercan van viendo más a Cristo. Y más a Cristo, y más a Cristo. ¿Por qué? Porque te conocen más. No que cuando te vean de lejos, diantre, parece a Cristo, camina como Cristo. Pero cuando se acercan te ven, no hagas lo mismo que yo. Me va siguiendo, ¿verdad? O sea, se supone que mientras más la gente te conozca, más vean a Cristo. Más vean el amor de Dios en ti. Y no al revés. Así que tenemos que tener ese compromiso de amar incondicionalmente. Y esto es, aquí el que no haya visto una red social o que no esté metido en una red social, no está en el siglo XXI. Se quedó en el otro siglo. Todos tenemos un celular, a todos nos llegan mensajitos, ¿verdad? Pero la gran diferencia entre estar conectados por una red social a estar unidos por el amor de Dios es que las redes sociales solamente son momentos que tú quieres que otros vean y conversaciones que tú quieres dejar saber. Pero en la iglesia, cuando hablamos de la iglesia, no el templo, en la iglesia, en nuestra convivencia de fe, todo se ve. Todo se ve. Usted y yo compartimos y se nota cómo yo soy. Yo puedo disimular 1 hora o 2 horas quizás, pero cuando usted salga conmigo por ahí a comer o si me ve por ahí en la calle, se va a dar cuenta si yo soy el mismo en la iglesia o no, en el templo o no, ¿verdad? Debemos ser de una sola pieza. Y esa comunión que hay entre nosotros es lo que nos va a demostrar quiénes somos y de qué estamos faltos. Pero de lo que estamos faltos, el que lo esté viendo como iglesia, como hermano, no lo está viendo para decir, mira para allá todo lo que le falta. No. Lo ve para ayudarle a que logre cubrir lo que le falta. Se supone que usted y yo nos estimulemos los unos a los otros a ser cada vez más parecidos al Señor. Y si hubiera un conflicto entre nosotros, lo tenemos que resolver. No nos podemos quedar enchismados, no podemos pelar a nuestro hermano a espalda. Eso es otro tema que lo vamos a tocar después, pero es importante que entendamos que el amor no es simplemente en las buenas. Cuando más se ve el amor es en las malas. Cuando uno no quisiera ver a fulano porque me ofendió, yo tengo que bajarle el orgullo y abrazar a ese hermano y si hay la confianza, decirle, mira, me pasó esto contigo, me sentí así, quiero aclararlo y nada, tú sabes, que ocurra el perdón lo antes posible. Porque la Biblia nos enseña que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Yo aprendí eso hace muchos años, muchos años. Bueno, hay gente que como me mira como un extraterrestre, porque yo puedo tener una discusión contigo, en el trabajo, qué sé yo, y al rato yo a los 5 minutos, mira, ¿dónde vamos a almorzar? Y yo, sí, ¿dónde vamos a almorzar? Yo creo que tú estás enojado conmigo. No, chicos, se está discutiendo tal cosa, vente, vámonos. Ya. Porque tú no le puedes dar más color a las cosas de las que son. Digo, si pasó algo malo, te tienes que sentar a resolverlo. Pero si es un malentendido, una diferencia, o qué sé yo, una opinión diversa, oye, tú no vas a perder tu tiempo en cosas así tan pequeñas. Nosotros tenemos que proteger lo esencial, que es el amor. O sea, ese es el fundamento. Tú no puedes permitir que lo cotidiano mate lo eterno. Óyete eso, que lo cotidiano no mate lo eterno. Acuérdate todos los días. Que lo que tú hagas hoy no mate lo que tú estás viviendo para la eternidad. Tiene que ser al revés, tiene que abonar, tiene que alimentar y tiene que hacer crecer. Por lo tanto, es importante que nosotros no dependamos como comunidad de fe de las redes sociales. Es un instrumento que es para divulgar, que es para alcanzar, pero la iglesia no se sostiene digitalmente. La iglesia se sostiene en la relación entre hermanos.
Por ahí hay gente que tiene relación virtual, noviazgo virtual, y si los dejan, casamiento virtual. Y si los dejan, hijos virtuales y nietos virtuales, ¿verdad? Porque todo ahora es digital. Pero la realidad del caso es que la Biblia me dice a mí que yo tengo que compartir con mi hermana y con mi hermano. Que la primera institución que él creó fue la familia. Él no creó el internet primero, ni creó en la mente de Mark Zuckerberg el Facebook antes de crear al hombre y la mujer. Él nos creó a nosotros para que llenáramos esta tierra de personas a su imagen y semejanza, para servirle, adorarle. Que decaímos porque entró el pecado, sí, pero rápido hubo una solución, porque ya en el plan de Dios estaba Jesucristo y se manifestó en la fecha adecuada, en el momento adecuado, en el lugar adecuado y a través del pueblo que Él escogió. Y esa bendición se extendió para que tú y yo hoy seamos hijos e hijas de Dios. Pero no somos islas. Aunque vivimos en un archipiélago, no somos islas. Ningún cristiano puede vivir solo. Y no me refiero físicamente, ¿verdad? Porque cada cual, ¿verdad?, tiene su composición familiar. Me refiero a que usted, de lo que es, debe compartirlo con otro o con otra. Se supone que usted y yo no nos aislemos, que vivamos en comunidad y que lo mío sea tuyo y lo tuyo sea mío, ¿verdad? En teoría, ¿verdad? Dios nos mueve a eso. Entonces, ya estamos acabando por si acaso. Hoy fue más cortito, yo creo. Dice que la iglesia en sus comienzos, ¿verdad? La iglesia primitiva no crecía por estrategia, no era un marketing lo que ellos tenían. Ellos no hicieron marketing, al revés. Estaban escondiéndose para que no los mataran, pero el amor de ellos era tan grande que la fama de ellos corrió tan fuerte como la del propio Jesús. Porque era la misma palabra la que se estaba predicando, eran los mismos milagros, era el mismo amor de Dios, el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, era como una expansión del cuerpo de Cristo a lo largo y a lo ancho de ese territorio. Y tanto así que llegó hasta acá, hasta las Américas, y hoy tú y yo hablamos un evangelio porque esa palabra no se quedó encerrada en Jerusalén, sino que llegó, como dijo Jesús, que iba a llegar hasta los confines de la tierra. Y todavía hay sitios donde no se ha predicado la palabra. Pero créame, hermano, que si Dios lo dijo, se va a predicar. Ahora, usted preocúpese por predicar la palabra ejemplificada donde usted esté. No le pida al Señor que lo mande para el Amazonas si usted tiene un vecino que no ha escuchado la palabra de Dios. Se supone que atendamos lo inmediato, lo más cercano primero. Si Dios lo manda para allá, amén. Hay gente que tiene llamado misionero. Pero no anhele hacer cosas extraordinarias si en lo fundamental todavía usted no ha madurado. Si su amor todavía no está lo suficientemente pulido como para poder salir a las naciones o para poder coger un micrófono ante 20,000 espectadores en un estadio, ¿me sigue? Que no, nada de eso es malo, al contrario, eso es parte de lo que son los ministerios dentro del Evangelio de Jesucristo. Pero nuestro anhelo no debe ser el reconocimiento personal. Debe ser que reconozcan que Jesús vive en nosotros. Que su palabra, la palabra de Dios, nos hace distintos a los demás. Porque fuimos salvos a través de esa sangre. Así que la iglesia en sus principios, igual que ahora, no eran perfectos. O sea, habían sus peleitas. Es más, entre los apóstoles hubo un momento dado que hubo discusión fuerte. Entre Pablo y Pedro hubo sus discusiones teológicas, pero Dios trajo la paz y le explicó a Pedro lo que había. Y no tan solo eran imperfectos, también estaban presentes. Porque a pesar de su imperfección, nadie daba la espalda. O sea que, en pocas palabras, yo puedo tener una diferencia contigo, pero porque me enchisme un momentito, yo ahora no te voy a dejar de hablar, ni a dejar de compartir, ni a dejar de amarte, porque eres mi hermana, eres mi hermano.
Por eso es que la iglesia creció y por eso el evangelio corrió, porque el amor de ellos nunca se apagó. El amor era más importante que todo lo demás. Ese amor de Dios en ellos fue lo que hizo que hoy tú y yo recibiéramos este evangelio y estemos aquí hablando de esto mismo, de cómo Dios nos ama y cómo Dios nos libró de la muerte eterna. Entonces, mira eso. Vivían juntos, oraban juntos, servían juntos. En aquel tiempo se podía hacer eso. Ellos vendieron todas las propiedades y se fueron a un solo sitio. Era más conveniente, se podían proteger entre sí. Hoy día es un poquito más complicado, pero se supone que aunque usted y yo tengamos techos distintos, estemos conectados, estemos unidos, nos ayudemos entre sí, intercedamos los unos por los otros. Mire, aquí hay un Zoom por las mañanas, los martes, que yo estoy casi todo el tiempo escocotado, pero le pido a Dios que me dé fuerza para conectarme. Todos los martes, ¿de hace cuántos años ya? Vamos 2 años, ¿verdad? Casi 3. ¿Cuántos años van? Van 3 años ya cumplidos. Que se ora todos los martes a las 5 de la mañana. El pastor envía y José también envía un link. Usted se conecta por ahí y se ora 1 hora de 5 a 6. Los mismos martes, físicamente aquí la iglesia tiene su servicio de oración. Y cuando hay necesidad, a cada rato los hermanos salen a visitar hogares. Y no tan solo hogares de los hermanos de aquí, sino también de familiares o cualquier persona que pida que se le dé un servicio, se va y se visita, ¿verdad? Y eso es parte de la coinonía, de esa aceptación entre uno y otro y de que ese amor sea el lazo que nos une. Y entonces, si vivían juntos, oraban juntos y servían juntos, quiere decir que llega un punto en que conocían todo de todos. O sea, que ellos se conocían bien. Podían detectar si alguien estaba triste, si alguien no se sentía bien, si este tiene cara de que no comió, lo que sea. Ellos ya había una unidad tan y tan fuerte que a veces yo creo que, como en los matrimonios, que a veces se miran y en la mente él le dice, negra, vámonos que tengo hambre. Y ella le dice, negro, dame un break que estoy terminando de hablar. Y él le hace, ok. Así se hablan. Ustedes saben, los que están casados saben. Y los que tienen noviecito, pues también ya están en esas de hablarse con la mirada. Pero la cosa es que la iglesia tiene que procurar una unidad tan y tan grande que de mirar no sepamos si alguien llegó bien o no. Y darle todo el amor que necesite para que esa persona no salga igual por estas puertas cuando llegue. Que salga, que se sienta amado y amado. Que sienta que no está solo en la batalla, que estamos para ayudar. Y no de boca nada más. Porque como dice el refrán, con la boca es un mamey. Así que eso no es. Entonces, terminando, ¿verdad? Porque queremos aprovechar el tiempo. Este es el preview para la próxima. Todo lo que hablamos está bien bonito, ¿verdad? El amor, compartir, bla, bla. Eso en teoría se oye bueno y fácil. Pero la situación es que cuando las relaciones no son tan cercanas, va a ocurrir lo siguiente, ¿verdad? Y estamos hablando, si volviéramos al dibujito, que ahorita lo voy a poner al final, del árbol, estamos hablando que estamos procesando el crecimiento del tronco, ¿verdad? Las raíces son todo el fundamento que hemos hablado aquí, ahora por la mañana. Pero en la práctica va creciendo ese tronco de ese árbol. Y ocurre que si no estamos muy cerca, van a venir heridas, van a venir conflictos, pueden haber rupturas, ¿verdad? La gente se siente lastimada o lacerada. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿verdad? No es si habrá problemas, es ¿qué vamos a hacer cuando algo amenaza la comunión entre nosotros? Cuando la comunión entre nosotros se ve a riesgo de que se rompa. Por la razón que sea, hay muchas razones por la cual la comunión entre los hermanos se puede romper. Eso lo vamos a estar tocando más adelante. El domingo que viene vamos a hacer un cierre de estos módulos.
Pero por favor, quédense con esto. Vamos otra vez al slide del palito. Pastor, ahí cómo es que yo... ya. Aprendí. Mire, somos el arbolito. Todos estos domingos hemos hablado de esto que está aquí. Los que están allá en la cámara no me ven, pero imagínense que estoy tocando la tierra y las raíces del fundamento. Y hemos hablado un poco de lo que hay en el tronco, que son las relaciones. Pero ¿cómo vamos a proteger que nosotros podamos crecer y dar frutos juntos? Porque usted puede dar frutos solo y usted es una triste rama en un árbol. Y si el resto del árbol está enfermo, usted se va a podrir. Perdone que lo diga tan crudo. Usted no puede pensar que usted solo va a florecer. Si todo lo que hay alrededor del cuerpo de Cristo no está bien, usted se va a afectar. Porque cuando una parte del cuerpo duele, el resto del cuerpo se resiente. Y se supone que sea así. Si alguien tiene dolor, a mí me va a doler. Los que están más cerca, le va a doler más porque están más cerca de ese dolor. Pero no nos podemos desentender. Entonces, basado en eso, tenemos que atender con mucho celo el que podamos dar frutos todos juntos. Nadie se puede quedar atrás. Nadie se puede quedar atrás. Este amor que Dios ha depositado en nosotros no es para meterlo en una gavetita, en un cofre, como si fuera una joyita que esté asegurada en un banco o algo así, en una bóveda. No, es para compartirlo. Lo que Dios ha puesto en usted es para compartirlo, no es para guardarlo. Hay que sembrar amor y hay que cosechar amor. Hay que vivir en amor, hay que sufrir el amor, hay que proteger el amor y muchas veces hay que guerrear por los que amamos, que somos todos nosotros, los hermanos y hermanas, nuestras familias, la gente que usted tiene alrededor. Hay que pelear la batalla por ellos, como si fuera su propia vida. Y Dios va a estar con usted, porque donde hay amor está Dios. Usted sabe eso, si hay amor, Dios está presente, porque Dios es amor. Si Dios no está presente, lo que hay que se esté manifestando no necesariamente es amor. ¿Me va siguiendo? Para que no se confunda, porque a veces vemos muchas cosas buenas, bonitas, pero si Dios no está, eso no es amor. Parece, da la impresión, levanta las emociones, pero no es amor. Así que ojo, porque para que haya amor, tiene que haber primero presencia de Dios. Y usted y yo debemos llenarnos de esa presencia de Dios para que Dios nos transforme, nos ayude a ser más amorosos. Y no quiere decir que usted sea, no, volvemos a lo mismo. No es que usted sea melado, ¿verdad? Algunos somos más laposos que otros, pero usted en su personalidad, dése la oportunidad de amar a los demás como Cristo le amó a usted primero. Y esa va a ser la clave. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Si en esta mañana alguien necesita la oración, aquí está el Señor está en medio de su pueblo, aquí están los pastores y los líderes. Y yo creo que hoy es un momento muy pertinente para que, si usted necesita una visita del Señor en su corazón, que Dios obre. Mire, a veces hay cosas que ni nosotros mismos sabemos que llevamos por dentro hasta que nos tenemos que enfrentar. A mí me pasó, ya lamentablemente mi papá no está aquí para decirlo, pero hace muchos años atrás, mi relación con mi papá no fue buena. Él estaba muy distante y yo cuando adolescente le guardé rencor por unas cosas que ya no vienen al caso y él no está aquí para defenderse, pero en ese momento yo estaba bien rebelde. Y la vida dio muchas vueltas al punto de que me tocó vivir con él y yo solo, por 4 años. Y yo dije, bueno, ya yo hace tiempo que lo perdoné, esto. Pero los roles estaban invertidos. Él vivía conmigo, yo no con él. Y en un momento dado, él hizo un comentario
que a mí me sacó el monstruo. Y yo dije, a rayo, yo no lo he perdonado nada. Porque si yo saqué esto de adentro, yo tenía eso guardado ahí. Y eso son raíces de amargura. Y yo tuve que humillarme delante de Dios. Señor, ayúdame a amar a mi papá correctamente, porque yo, en mi mente, yo creía que yo no guardaba nada, pero en mi corazón parece que todavía había algo escondido ahí. Sácalo. Oye, y gracias a Dios lo pudimos hablar. Mi papá y yo éramos panas, y a lo último, pues, cuando ya mi hijo estaba más grande, ellos dos eran los socios y me atacaban a mí, yo me dejaba atacar. Los chistes esos, las dinámicas de abuelos y qué sé yo. Hoy anda conmigo mi nieto, Emanuel, que está por ahí. Y pues ese es mi socio, mi roommate de viaje. Este fin de semana me tocó a mí quedarme con él allá en su casa. Él me hizo babysitting a mí. Así que, pero a lo que voy es que usted, cuando cree que esté bien, vuelva a chequear, porque siempre hay algo que tenemos que entregarle al Señor. Así que esta mañana, si hay alguien que necesite la oración, no se vaya sin recibir la oración, porque el Espíritu de Dios está en este lugar, y Él no quiere que usted salga igual que como vino. Quiere que salga lleno y llena y con una expectativa grande de lo que Dios puede hacer. Dios les bendiga y pastor con nosotros.